Al ex magistrado, abogado, es fiscal de la provincia, amigo nuestro, y un hombre que se ha hecho ducho tanto por sus estudios como por su experiencia y su paso por la Junta Central Electoral. Eddie Olivares se ha hecho ducho en materia electoral. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias y quiero felicitarles en este año nuevo. Gracias. Y desearle mucha prosperidad, mucho amor y sobre todo mucha salud durante ese año. Amén. Y al pueblo dominicano, que sea un año en el que la democracia salga fortalecida a través de estas dos elecciones que serán celebradas, y que todo el pueblo dominicano tenga a partir de ese momento un gobierno que se preocupe por el bienestar de todos. Edwin, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuál es el rol que tú tienes ahora en la campaña dentro del PRM? Porque hasta la última vez que conversamos aquí, tú eras vocero de Hipólito Mejía, pero ahora el candidato oficial es Luis. Entonces, ¿qué rol tú estás jugando en la campaña? Bueno, con el presidente Mejía, por una razón de vínculo personal, yo soy un vocero ad vitam de él. Sí. Vocero e intérprete. Sí. En lo que tiene que ver con la campaña, además de las funciones que tengo en el partido, yo soy presidente de la Comisión de Reforma del partido y miembro de la dirección ejecutiva. Ahora voy a trabajar al lado del compañero Luis Abinader, del candidato, y voy a tener unas funciones que serán anunciadas próximamente. Pero bien, o sea, la razón de la pregunta es para entender si el grupo de Hipólito está realmente integrado a la campaña de Luis. Claro que sí, el presidente Mejía se integró al día siguiente, dio un ejemplo de lo que debe ser el comportamiento democrático dentro de un partido después de la celebración de una competencia interna. Su papel va a ser en el campo jurídico a nivel alto, ¿verdad? Y voy a trabajar en la parte ciertamente jurídica electoral, y siempre uno, aparte de eso, tiene otras funciones. La gente de Hipólito hizo una sugerencia formal y escrita frente a Luis para que se resolviera el problema de su integración. No, pero que tú no eres el entrevistado aquí. Aguántate. Pero no hay problema, no hay problema con la integración. Claro que no. En el partido se hizo un protocolo. Además, Eddie es un vocero de lujo para cualquiera, ¿no? Gracias. Maneja el Gracias. tema, tiene desenvolvimiento, al margen, ¿verdad?, de cualquier opinión que uno tenga política. Porque aquí la materia electoral es muy escasa, hay pocas cabezas formadas en ese sentido, ¿no? Por eso uno encuentra tanta gente hablando plepla. Y cuando uno tiene un recurso como el señor Olivares, que maneja el tema, que lo puede exponer y que puede además explicarlo con bagaje, eso es más que una ventaja, ¿verdad, Domingo? Sí, a propósito de lo que dice Ricardo, muy cierto. Muchas gracias. Muy cierto, yo lo suscribo. En este momento, con esa vasta experiencia que tiene en el manejo de organización de procesos electorales, ¿estamos preparados para la celebración de las elecciones de febrero? Bueno, faltan 43 días para las elecciones de febrero. Contando el 21 y el día 6. Ricardo. No se pueden descontar. Está boicoteando. Tanto la Junta Central Electoral como los candidatos y candidatas a cargo de elección popular tienen que contar el día 6 como un día laborable desde el punto de vista de la campaña, igual que el día 20. ¿Cuál es el otro día de feriado? El 21 también es un día de trabajo para los candidatos y las candidatas. Se trata de que ya están contra el tiempo, y en ese sentido, por tratarse de un proceso tan complejo como el del día 16, porque por primera vez será aplicado el sistema de voto preferencial en esas elecciones. Ese es uno de los grandes retos, no solo de los partidos políticos y sus candidatos, sino que es un reto muy importante para la Junta Central Electoral primero, como el órgano responsable
de la organización, supervisión y fiscalización del proceso, pero luego para el Tribunal Superior Electoral, que de seguro conocerá eso va a tener mucho trabajo, muchas impugnaciones como consecuencia. Estas impugnaciones que tiene, 235, son como consecuencia de la admisión de candidatura por parte de las 158 juntas electorales. Y está en ese proceso de conocerla, debe agilizarlo porque ya el tiempo es muy corto, pero va a tener entonces mucho trabajo a partir de las elecciones del 16, por el hecho de que al ser elecciones en las que los regidores, 100 y tanto, y 795 vocales van a ser escogidos a través del voto preferencial. Figúrense ustedes que la escogencia de 158 diputados a través del voto preferencial nunca pudo ser realizada exitosamente por la Junta Central Electoral. Siempre fracasó la Junta. Y ese fracaso se evidenció en cada proceso en el hecho de que nunca el escrutinio de los diputados concluyó en los colegios electorales. Siempre, sobre todo en las grandes demarcaciones, circunscripciones, terminó en las juntas municipales electorales. Imagínense ustedes, si eso era 158 cargos, lo que ocurrirá cuando se trata de casi 2.000 cargos. Es decir, que es un gran reto para la Junta Central Electoral, que en ese momento también tendrá que estar trabajando simultáneamente para el montaje de las elecciones del día 17 de mayo. El 24 de abril tomarán posesión las autoridades que sean elegidas en las elecciones del próximo 16 de febrero. Ese proceso le corresponde realizar 12 actividades entre la Junta Central y las juntas electorales, independientemente de las impugnaciones que conozca el Tribunal Superior Electoral. Y al mismo tiempo ese personal de las juntas electorales y de la Junta Central Electoral tiene que estar trabajando para el montaje de las elecciones que se celebrarían. Esto es 24 de abril. Entonces el 16 de mayo. 17 de mayo, menos de un mes, estarían trabajando en ese montaje. Wow. Entonces es un gran reto, porque ese fue un desatino terrible de la reforma de Leonel Fernández del 2010. No debió separarse las elecciones en el mismo año electoral, y mucho menos con 3 meses de diferencia. Sí. Eso no ocurre en ningún lugar. O usted las celebra unificadas el mismo día, o usted las separa por lo menos. El mínimo son 6 meses. Entonces, el mínimo. Pero son escasos los lugares donde se separa por 6 meses. Lo correcto era, y eso funcionaba bien, que se mantuviera separada por 2 años. Eso dio un excelente resultado. Fue una de las reformas más importantes del 94. Uno de los mejores legados del 94. Hasta el 10, que se le ocurrió a muchos empresarios y muchos políticos, lo asumieron así también, que el problema de que tuviéramos campaña los 365 días del año en los años que no eran bisietos, los bisietos 366, de que hubiera campaña en el país, que era culpa de la separación de las elecciones. Entonces, no se demostró que no era así. Yo fui como miembro de la Junta Central Electoral, en ese momento, a la reunión conjunta que estaba trabajando la reforma, y ahí yo le expliqué todo eso, y debe estar en acta, y públicamente lo planteé, que no debía hacerse, que no, toda esta cosa, pero había una decisión de que eso se hiciera. Entonces, hoy tenemos esta situación bastante compleja, que pienso que el expertise que tiene la Junta Central Electoral podría contribuir a que salgamos bien del proceso. Entonces, a eso usted le suma el voto preferencial para elegir casi 2.000 cargos,
entonces usted ha creado una situación sumamente muy difícil. Venga, y el término, y en lo que se plantea ahora con motivo de País Posible, ¿hay tiempo legal como para inscribir otra candidatura presidencial? Bueno, la verdad es que yo tendría que examinar bien ese caso para dar una respuesta de la manera que lo requiere el caso. De todas formas, es un tema que, si ocurre, la Junta tendrá que tomar la decisión, porque en el caso de ellos fue un caso sui generis. A ellos les rechazaron, sí, y después y después entonces se reconsideró en un recurso de revisión, que fueron muy afortunados porque casi nunca en la Junta Central Electoral se admiten los recursos de revisión, porque el requisito fundamental del recurso de revisión, no solo en la ley electoral, sino en las leyes ordinarias, en el sistema electoral, sino también en el sistema ordinario de justicia, tanto penal como civil. El recurso requiere que usted presente hechos nuevos que demuestren que hay una justificación para variar la decisión tomada por el órgano, por el tribunal correspondiente. No sé, pero el caso es que la Junta, el Pleno de la Junta, entendió que sí, que ellos se habían equivocado. La Junta admitió una equivocación, de modo que fue un caso muy especial, y en consecuencia, en ese momento, la decisión se tomó antes de el 15 de octubre. El 15 de octubre. Después del plazo había del pasado 6, pero antes del el plazo 27. para la celebración de las primarias. Lo correcto era que antes de la celebración de las primarias, pero con tiempo, la Junta decidiera lo relativo a las solicitudes de reconocimientos de los partidos, las agrupaciones y los movimientos políticos con tiempo, porque un partido nuevo, aunque hubiese sido un caso, es un caso remoto, pero tenía la posibilidad de escoger primarias. Entonces, en el caso de ellos, la única oportunidad que le quedaba, como consecuencia de que la decisión fue posterior al 9 de octubre, era la de la celebración de convenciones, asambleas, encuestas. Lamentablemente el Tribunal Constitucional ratificó el contenido de la ley de partidos en relación con el hecho de que las encuestas en la República Dominicana es el único país del mundo donde las encuestas son un mecanismo de elección. Increíble. Entonces, eso le entrega a las élites de los partidos las candidaturas. Es simplemente decir, sí, esta encuesta refleja que el regidor fulano no tiene un 3 y el otro regidor tiene un 4. ¿Cómo usted va a encuestar a un regidor? ¿De qué manera usted puede encuestar a un candidato en una demarcación, en un barrio donde apenas los votantes son... hay el caso de los vocales, distritos municipales con 500 electores. Entonces, 1000 electores, 1500. Entonces, como el caso es que es lamentable que el Tribunal Constitucional ratificara esa barbaridad del legislador, esa vergüenza del legislador, esa decisión que es contraria a la esencia de la ley de partidos, a una de las principales motivaciones de la ley de partidos, que es la democracia interna. Y en ese sentido, cualquiera, ocurrió con varios partidos ahora, dice, no, va a ser mediante encuesta. Entonces, simplemente dice, los que ganaron las encuestas fueron este y el otro, y ya. Bueno, entonces, como la primaria del PLD. Es una barbaridad. La primaria del PLD, que tuvo encuesta. Sí, y el PRM también. Y el PRM tuvo encuesta. Porque, pero encuestas, en el caso de todos los partidos,
sin ningún tipo de fiscalización de nadie. De nadie. Entonces, mire lo que hicieron con el PLD en la encuesta de Santo Domingo Este. Sí. Oye lo que hacían. Los encuestadores iban a ir a este barrio, a estas calles, y lo tenían definido porque el que hace el que programa el trabajo define dónde van, y se lo informaban a los aspirantes, a una parte de los aspirantes, para que pusieran gente en las rutas. Es mejor. Oye, pero así ganó el Cañero. La encuesta va a tal día. Mueve la gente. Oye, Karen y el Cañero hicieron eso permanentemente, O sea, durante las encuestas. Wow. Oye, y lo hacían porque le avisaban de donde iban a hacer la encuesta, le avisaban dónde iban a estar los encuestadores para que ellos llevaran la gente ahí. es mejor, Ricardo, un sistema más adecuado es el que previó Isaac Asimov. El que era mediante una computadora que elegía un solo elector. Ese elector, la máquina establecía quién era el elector indicado. Sí. Y entonces, mediante ese solo elector, privilegiado por la máquina, porque en él se concentraban todos los anhelos de los demás electores, establecido eso por la máquina, entonces ese solo elector elegía al presidente. Pero la verdad es que el Tribunal Constitucional debió corregir eso ahí mismo. Sí, ahí mismo debió aprovecharlo. Dice que es el único país. Y excluirlo. El único país que tiene ese mecanismo. Sí, porque Eddie, una pregunta ahí mismo sobre el proceso. Uno ve como que el tiempo es abrumador. Está al doblar de la esquina y luego el otro proceso en una metodología nueva completamente. Uno quiere que las cosas salgan bien, pero como que uno no ve el tiempo, la logística, la disposición, estas marchas y contramarchas nos ha preocupado a todos de la Junta. Usted que tiene tanta experiencia, ¿qué está vislumbrando? Bueno, la aplicación de un sistema automatizado en un proceso electoral siempre genera dudas, eso es normal. Hay gente que nunca creerán ni han creído en los sistemas automatizados y en consecuencia es un gran reto para un órgano electoral implementar tecnología de este tipo en las elecciones a tan poco tiempo de las elecciones, porque ese proceso la Junta cumplió con varios aspectos, casi todos, del proceso de automatización, de lo que se requiere. Le faltó la auditoría. Entonces, fallaron con lo de la auditoría. Pero este es un país en el que nadie pierde. Nadie pierde, nadie comete errores en los procesos, sino que todo el que pierde porque o el órgano le hizo fraude o alguien hizo fraude. No quiere decir que no se haga. No quiere decir que no se haga. El gran fraude de este país, de este tiempo, el gran fraude es el uso de los recursos del Estado. Claro. De todos los recursos, incluyendo a las Fuerzas Armadas de alguna manera, el día electoral. Pero que no hay un órgano que controle eso. Porque el órgano no tiene capacidad de controlarlo. Y cuando eligen un órgano de la Junta Central Electoral es siempre afín al poder. Sí. ¿Usted quiere el uso de los recursos del Estado de una manera más abusiva que lo que ocurrió en ese momento, en ese día electoral, violando la ley, que a un candidato a senador de la provincia, Sánchez Ramírez, lo arrodillaron en el medio de la calle, un general, lo arrodilló, lo puso de rodillas y lo mantuvo durante varios minutos, casi horas, en esa condición un día de las elecciones? Entonces, todo ese tipo de abuso en el uso de los recursos del Estado es el principal fraude que se utiliza para ganar elecciones, que usan los partidos de gobierno para ganar elecciones. Entonces, ¿tú crees que esta vez esa práctica tiene perspectiva? No, esa práctica debe ser enfrentada.
en el terreno que sea. Y se tiene que enfrentar. Ya los procesos electorales, la democracia es cambiante. Ya los procesos electorales no son del exclusivo interés del país donde se celebran, del interés nacional. Ya son del interés de la comunidad internacional completa. Entonces, ¿qué te mide la calidad de los procesos electorales y la calidad de la democracia? En la calidad de los procesos electorales en la República Dominicana, en cuanto a integridad, solamente está superada por Venezuela, Nicaragua y Haití. Solo nosotros estamos por encima en integridad en los procesos electorales de Nicaragua, Venezuela y Haití. Entonces, producto precisamente de la inequidad que hay en los procesos. En ese sentido, ya un órgano electoral tiene que cuidarse. Sí. Solo tiene que ver lo que pasó bien o mal en Bolivia. Entonces, tiene que dar explicaciones. Y es corrupción, una actuación incorrecta de un órgano electoral, claro, con consecuencias. Pero los gobiernos tienen que cuidarse también con la utilización abusiva de los recursos del Estado. ¿Pero qué tú crees que debe hacerse para prepararse para esa posibilidad? No. ¿Cuál es la política de la oposición para eso? No, los partidos tienen que, en los procesos electorales, en las competencias, en países donde no existe ningún tipo de institucionalidad ni de respeto. La Constitución del 10 de Leonel Fernández establece en el 211 que la Junta Central Electoral y las juntas electorales tienen la obligación de garantizar que los procesos electorales sean libres. ¿Son libres? No, no son libres. Son procesos electorales manipulados, en el que no se expresa libremente la voluntad de los electores. No es la libertad de tránsito que estamos hablando aquí, es la libertad del votante de ejercer su voto. Es libre un votante que recibe ayudas del gobierno y que el gobierno le exige como contrapartida el voto. No. Entonces, porque tiene el control del voto de ese elector. ¿Qué hacer? Entonces, lo otro tiene que ser objetivo. ¿Son objetivos los procesos? No, porque alrededor de los recintos de votación se compran las voluntades de una manera abierta, sin consecuencia. Compadre, pero entonces, ¿qué hacer en los partidos pero déjeme terminar eso? Lo que dice la Constitución. Eso, cumplir esto que yo le estoy diciendo. Ahora lo otro, garantizar que se cumple. Ese proceso tiene que ser transparente y la Constitución establece el funcionamiento transparente de los partidos y de los procesos. ¿Son transparentes? No, porque se usan los recursos del Estado, y lo otro es la equidad. Entonces, los partidos tienen que prepararse para hacer respetar eso. El PRM se está preparando para hacerlo respetar, y estamos preparando a nuestros dirigentes para que actúen en consecuencia. Y le corresponde nos corresponde a todos, a nosotros, a ustedes como comunicadores y a todo el país, contribuir para que garanticemos que las elecciones tengan integridad. Si no preparan a la gente, muchas gracias, Eddie Olivares. Una defensa. Gracias. Vamos a tenerla en cada mesa. Gracias, Eddie Olivares. Bien preparados. Muchas gracias por compartir este viernes con nosotros y hablar de estos temas que están al doblar de la esquina, del proceso electoral y de las complejidades que él mismo presenta ante una nueva modalidad y una cercanía tan estrecha de las elecciones, y en donde seguro el Tribunal Superior Electoral va a tener mucho trabajo, porque va a haber muchos reclamos. Gracias, Eddie Olivares. Muchísimas gracias a usted. Y siempre es un placer tenerle aquí. Gracias. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes